aquí con nuestro amigo el investigador Raymond Román, el autor del libro Enigmas del Ecuador, muy recomendado, y para hablar sobre un tema un poco menos evidenciable, que es el asunto de la posibilidad de otra realidad en Cueva de los Tallos, o seres que habiten Cueva de los Tallos. Entonces, como introducción puedo decirle que en la cosmovisión ancestral existen tres mundos: un mundo superior, uno medio y uno inferior, llamados Yanan, Kai y Ukupacha. Y el Ukupacha es justamente relacionado con el mundo subterráneo y tiene mucha relación con las leyendas, por ejemplo Cañaris, con diferentes leyendas de origen, las leyendas incas, en el cual atribuyen un origen divino o sagrado a las cuevas. Manuel, sí, tú sabes pues que tenemos años en la investigación y de estos temas enigmáticos, y uno de los temas que realmente me fascina, así te lo digo, es esto de seres que existen entre nosotros, porque hay mucha gente que no cree en esto. Aún yo con mi raciocinio y mi postura atea, yo creo que existen seres, hay dimensiones que desconocemos y la ciencia la desconoce. Recién están investigando, recién se está palpando esta realidad. Y en las cuevas, por ejemplo, el caso de los tallos que tú estás mencionando, hay algunas leyendas. Morix pues recoge, no creo que tanto una leyenda, pero sí una versión que a él le llegó y que él experimentó. Él hablaba de los Velas, una civilización de 250.000 años, cuyos seres habitan estas cuevas. ¿Tú recuerdas esta investigación que hizo Morix? Bueno, leí una entrevista que da al diario El Universo, en lo que habla acerca de la existencia de estos seres superiores que han buscado, por así decirlo, un refugio extemporáneo de nuestra realidad. Pero en todo caso, los mismos Shuaras tienen una concepción interesante acerca de seres superiores que habitan y a las cuales entran en conocimiento por estados alterados de conciencia o ciertas situaciones específicas. Por ejemplo, dentro de Cueva de los Tallos, una sensación que me acompañó siempre fue el hecho de sentirme acompañado, sentir como que había otra persona junto a mí, ¿no? Y cuando años después alguien me prestó un libro que se llamaba El Tercer Hombre, que desconozco, bueno, no recuerdo el autor, es justamente esa sensación descrita en, ¿no? Como alguien que te impulsa, que te ayuda, y hasta cierto punto hasta puede llegar a salvarte la vida, esa sensación. Yo creo que el interés espiritual de esta nueva humanidad, de la humanidad de este nuevo milenio, continuamente se refleja en el interés que tienen sobre estos temas, ¿no? Que a veces son manipulados por ciertos grupos, ciertas sectas en su sentido. Una cosa interesante es que se habla mucho acerca de niveles de estas entidades, como decir Sunkis, Nunquis, etc., ¿no? Incluso hasta se le da otro nombre al dios Arutan, ¿no? Sin embargo, los Shuar tienen un método muy interesante de contestar nuestras preguntas, que es como un método como de desprecio al hecho de acercarnos ya con una respuesta preconcebida, ¿no? Porque ellos, tú acercas y le dices, ¿sabe qué? Los seres pequeños que habitan ahí abajo son los Nunquis, y ellos dicen, sí, y los seres más grandes son los Sunkis, o viceversa, ¿no? Dicen, sí. No, pero realmente ellos se acercan, ellos dicen esta respuesta porque en señal de desprecio están aseverando lo que nosotros ya creemos. Nosotros nos acercamos y le decimos, ¿quién vive ahí abajo? Claro, ¿Quién está? ¿En qué circunstancias? ¿Qué dicen? Nosotros nos acercamos ya con preguntas preconcebidas, lo que queremos simplemente es una confirmación en lo que ya creemos. ¿Y eso no les gusta? No les gusta. Oye, bueno, tú sabes que hay varias versiones sobre la Cueva de los Tallos, ¿no? Hay gente que no le gusta pues a lo que voy a decir, pero por ejemplo se habla de seres malignos que podrían estar habitando cuevas. Ahora mismo se habla mucho de los reptilianos, pero no es tan descabellado pensar en seres reptilianos. Por ejemplo, en Puerto Rico, en cavernas se han encontrado ahí en el Yunque seres que están viviendo en las cavernas, es decir, seres medio grises, medio alienígenas. Y hay cavernas por todas partes del mundo donde siempre hay apariciones de alienígenas, extraterrestres, reptilianos. Y por ejemplo la leyenda de los Cañaris, que es un pueblo muy enigmático, muy poco conocido. Se habla mucho de los incas, pero la gente no conoce mucho los Cañaris. Los Cañaris pues en la traducción significa hijos de las serpientes. Es decir, tienen mitos con la serpiente y la luna, más que con el sol.
Ya, supongo también Sí, son lunares. como mitos lunares, ¿no? Mitos de femeninos, más como matriarcados, me da la impresión de que pudo haber existido Y ahí. comparten con los pueblos de la costa, su matriarcado y ese culto lunar. El culto lunar. El culto Sí. al agua, a la fecundidad, etcétera, ¿no? Y los pueblos de la costa también son considerados hijos de serpientes. Hijos de serpiente. Entonces, qué interesante esto, ¿no? Porque tú sabes que el mito de la serpiente está en todos los mitos mundiales. Tú tienes la Biblia y la famosa serpiente, tú tienes el mito de los dragones chinos, aquí en América el Quetzalcóatl y todas estas divinidades, la serpiente emplumada. Y entonces, ¿por qué te menciono esto? ¿No? Porque también se habla ya de estos seres que habitarían cuevas como la de los tallos. No sé tú qué opinión tengas al respecto, Manuel. Si la vida nos ha enseñado algo es que se adapta continuamente a las condiciones del ambiente. No, en algún momento, al parecer, y esto utilizando solamente la referencia de las leyendas alrededor del mundo, de los pueblos ancestrales, parece que en algún momento, así algo de la historia, se utilizaron las cuevas como refugio. Entonces, posiblemente, si es tu refugio y tú buscas seguir explorando ese lugar para ver qué condiciones están más allá, 100 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros, 100 kilómetros, tarde o temprano te vas a encontrar quizás con otro grupo que esté haciendo lo mismo, ¿no? Ahora, en todas estas leyendas siempre hay como un periodo y luego hay otro periodo, un periodo de refugio y un periodo de salida, de poblamiento nuevamente del mundo. Y son en este periodo que la Biblia dice el diluvio, ¿no? Y que extrañamente muchos de los pueblos lo recogen de diferente manera, ¿no? Sin estar relacionados, a veces sin tener influencia directa de la Biblia, recogen una especie de cataclismo universal, una historia de un cataclismo universal. Entonces luego viene el periodo de repoblamiento en la tierra, pero hay grupos que deciden quedarse en esas leyendas al interior, ¿no? Pero continuamente están en contacto mediante fechas específicas o para dar cierto tipo de mensajes, ¿no? Yo creo que hay condiciones en ciertas cuevas, específicamente tallos, que sugieren de que puede o hubo habitamiento poblacional. Cuando ahí se encontraron restos de una persona que había sido enterrada, se encontraron también ornamentos funerarios, se encontraron ornamentos de orfebrería, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos están en el Museo de la Universidad Católica de Quito. Entonces, fueron utilizadas las cuevas como tal. Muchas personas preguntan acerca también de tesoros dentro de las cuevas, y es que las cuevas, por naturaleza, son como las cajas fuertes, ¿no? De la selva. De la selva, ¿no? De la tierra, ¿no? Oye, no, y esto la concateno con esa lectura que hice de Guillermo Aguirre, de este libro lírico y profundo, que no es muy conocido, pero es interesante, hay partes muy interesantes ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí menciona la expedición de Moritz con Goyen Aguado por una de las rutas desconocidas y misteriosas de los tallos, ¿no? Que estaría en un lugar que muy poca gente conoce. Hay unas coordenadas por ahí. Y entonces habla de que iba con un indígena Shuar y penetran a este lugar, a esta secreta cueva que no es la oficial, la que todo el mundo llega. Claro. Y entonces lo interesante es que entra Moritz y hace como un pedido, ¿no? Es decir, como un respetuoso pedido a los seres que viven ahí. Y entonces ahí puede pasar Goyen, el indígena también, el Shuar pasa con Moritz, pero Goyen queda atrás. En ese momento se vira ya Moritz y entonces ya Goyen entra. Entonces una cosa que le impresiona a Goyen Aguado es que encuentra ahí una urna de cristal con un ser, pero un ser gigante, grande, en estado perfecto de conservación y no humano, o sea, no del tipo humano. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que no es tan descabellado que si estamos viendo que los exploradores históricos, hablemos así, te están hablando de estas cosas, ¿por qué vamos a negarlas nosotros si esta gente realmente fueron de los primeros que estuvieron ahí? Eso te da la idea pues que hay elementos que a veces la historia no los quiere tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué opinas tú de también por una cosa que ha sido poco analizada, que es las civilizaciones cíclicas, ¿no? Realmente nosotros no somos la más avanzada civilización, sino somos otra civilización más, pero hubieron otros grupos que tuvieron mayor avance tecnológico, espiritual incluso. Entonces, algunos de esa información está guardada en diferentes partes del mundo, en diferentes bóvedas naturales como son las cuevas. Ahora, sobre el testimonio de Goyen, a mí me hubiera encantado poder discutirlo directamente con Goyen, ¿no? Y con el propio Moritz,
lo hablaron con sus reservas, hay algunos testimonios de gente que los escuchó hablar sobre eso, pero hay cierto factor que no es totalmente transparente todavía, ¿no? Lastimosamente Guillermo Aguirre falleció, entonces queda como eso nuevamente en el olvido, ¿no? Lo que no podemos negar es que en todo hay una realidad espiritual, una realidad energética, una realidad mental y una realidad evidenciable y material como tal. No podemos guiarnos solo en una, no tenemos que consensuar todas, ¿no? Para una percepción real de lo que existe o no. Si yo buscaría algo, justamente esa caverna con ese ser que está ahí, sería no como un hallazgo, sino como una búsqueda interesante, ¿no? Como un despertar interesante. Un despertar de la conciencia de esta humanidad también, Claro. de una revelación más de que no estamos solos, que no somos los únicos, que no tenemos por qué ser soberbios, que hay que ir más con humildad. Yo creo que esta civilización lo que peca es de una soberbia espantosa. Una faceta poco conocida de Juan Morris Ajá. es, bueno, lo más conocido es la labor de investigador, pero él también era un buscador de la espiritualidad, ¿no? A través del shamanismo, incluso lo que llamamos ahora shamanismo, y que entre los cuales se llama el Ubishin. Entonces, él continuamente, según me refiere a la gente que lo conoció, tomaba ayahuasca para recibir como instrucciones, información, tenía un sentido muy respetuoso, confiaba mucho en los sueños, confiaba mucho en la astrología, ¿no? Algunos de sus amigos más grandes fueron astrólogos, gente vinculada a fenómenos paranormales. Entonces, volviendo al hecho que comentaste al principio acerca de los reptilianos y todo, sí. debemos considerar nosotros los americanos como descendientes de indígenas que somos hijos de serpiente también, ¿no? Entonces, quitándole ese paradigma de maldad y todo, ¿no? Si nos ponemos a analizar, realmente la historia la escriben los vencedores, y los vencedores son los que definen, el perdedor es el malo. A veces lo ignoran completamente, pero cuando saben de que tarde o temprano va a volver a ganar influencia, lo tachan definitivamente como malo desde el principio, maligno. Sí, eso tienes razón. Es como el mito de esta leyenda de Prometeo acerca de que es penalizado, que es, ¿cómo sería la palabra? Castigado, ¿no? Por su labor o por su ofensa, que es la de dar conocimiento visto en la manera de fuego hacia los hombres. Entonces a veces ocurren esas cosas. Entonces, hasta el concepto mismo de reptil en la Biblia, por ejemplo, sería el del conocimiento. El hombre que abre el conocimiento, el ser que abre el conocimiento a la humanidad, castigada por el conservador Dios, en este caso, ¿no? Yo desde mi punto de vista lo vería así, ¿no? Ahora, claro, la connotación de la serpiente varía dependiendo de cómo la observas, ¿no? Porque también es cierto pues que hay civilizaciones serpentosas o reptiles que están en la India, por ejemplo, y que hablan mucho del conocimiento, más bien de la sabiduría. Los nagas. Los nagas, ¿no? Pero asimismo también hay datos de seres de este tipo que no van con la idea del conocimiento, sino con de la esclavitud, es decir, de la explotación del ser humano. Yo creo que dentro de esta línea reptiliana, que estamos hablando de un tema, ya les digo, un poco polémico, hay asimismo varios tipos, ¿no? Yo creo que al final no depende mucho de si uno es reptiliano, de que si uno es esto, tiene tal forma, o bonito, feo, rubio, alto, ¿no? Yo creo que el ansia por poder, así mismo como el deseo de compartir y de ayudar, es independiente de la forma física, ¿no? Entonces vamos a ver siempre esas manipulaciones entre gente muy hermosa y también entre gente con otras características físicas, y así mismo el deseo de compartir conocimiento. Claro. Eso es en esencia. Así como la raza aria que buscaba la belleza a través de, o sea, la belleza racial, ¿no? Pero que eran malignos. Hablemos de los hitlerianos, pues, ¿no? Bueno, yo me guardo mis comentarios al respecto, ¿no? Ya. No satanizo a ningún grupo. Ya. No satanizo, y yo creo que el límite entre locura y genialidad es justamente el nivel de éxito. Es interesante eso, ¿no? Porque si una persona logra un nivel grande de éxito, entonces ya no es calificado como loco, como tirano, como maniático o desalmado, sino como un genio, como un padre o un salvador. Entre menos nivel de éxito se aproxima más al paradigma de maldad. Eso es Raymond. Esperemos, siempre vamos con el mejor ánimo a tallos,
desde ya te hacemos la invitación para que nos acompañes en algún momento. Claro. Y siempre con otra visión, ¿no? Es decir, siguiendo los pasos de Morris estamos en este camino también espiritual, viendo otras formas de entender el conocimiento. Muchas gracias, Manuel. Bueno, hemos tenido esta plática, esta conversación, y la idea pues es difundir lo poco, mucho que conocemos para que los demás se enteren y sepan que el mundo no es lo que parece, que el mundo es más allá, hay muchas cosas muy importantes, y esa es la tarea de gente como nosotros y otros en el mundo, difundir este conocimiento. Carl Jung decía que no porque el hombre no tenga evidencia de ciertas cosas no quiere decir que estas no existan. Así es. Y alguien decía también pues que a veces hay una realidad más allá de esta realidad, y eso es lo que intentamos ver, qué otro tipo de realidades existen. Muchas gracias, soy Raymond Román del proyecto Alray. Gracias, Manuel. Muchas gracias a ti. Perfecto. Vamos a aprovechar el día del día bastante, ¿no? Ha habido